bendiciéndole, Señor, que seas tú, Padre Celestial, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, me quito de este lugar, Señor, y que seas tú, Señor, poniendo esas palabras, Señor, en mi boca, Señor, para que sea edificación, Señor, para la iglesia, para el pueblo de Dios, Señor, que seas tú, mi amado Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria a Dios. El tema de esta noche es, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Amén. Amén. Eso lo vamos a estar leyéndolo en Mateo 20. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, dice, bueno, iglesia, tenemos que clamar a Dios para que nuestros ojos sean abiertos, para que no nos engañe el enemigo, para que no nos engañen las personas y para que no nos engañe nuestro corazón. Amén. Amén. Porque acordémonos bien que nosotros estamos en la iglesia, pero también el enemigo anda queriendo destruirlos, quiere andarlos queriendo apartar. Pero sabemos que nosotros tenemos un Dios poderoso y Él es el único que nos va a abrir nuestros ojos. Amén. Estoy hablando ojos espirituales. Amén. Amén. Vamos a empezar a leer, hermanos. Acuérdense bien que el enemigo opera a través de la ceguera espiritual. Así lo llama la palabra. Pero cuando un pueblo pone atención a la voz de Dios, pone el cuidado lo que el Señor les quiere decir a cada uno. A veces a nosotros los quiere llevar la bendición cuando nosotros confiamos o desconfiamos también en el Señor, porque nos puede suceder. Pero cuando nosotros confiamos, cuando un pueblo está confiado en el Señor, que el Señor va a hacer la obra a través de la fe que nosotros tenemos, Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Les digo esto porque todos sabemos cómo ha estado mi madre, ¿verdad? El pastor, oramos con ella y cuando estaba yo allá estábamos en Nueva York y yo se la puse en las manos del Señor, ¿verdad? Pero yo digo, vengo y digo yo, Señor, digo yo, que sea tu voluntad, no la de nosotros. Y veces nosotros podemos estar en eso, que el Señor escuchará mi oración, pero el Señor siempre la escucha. Yo se la puse en la mano, yo digo, el enemigo lo reprendo en el nombre del Señor y nada le va a pasar a mi madre. Por la gloria y la misericordia del Señor, mi madre está bien. Gracias al Señor. Amén. Vamos a estar leyendo, hermanos, la palabra en Mateo 20. Vamos a empezar a leer el 29. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al salir ellos de Jericó. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Dice, al salir ellos de Jericó. ¿De quién estamos hablando ahí? Estamos hablando de Jesús y su equipo ministerial, ¿verdad? Al salir ellos de Jericó, dice. Entre ellos estaba Juan, un médico. Entre ellos estaba, dice, el tosco de Pedro. Había también gente, estaba entre ellos publicanos, pecadores, que a él estaban siguiendo, ¿verdad? Dice, y lo seguía una gran multitud, ¿verdad? Entre ellos habían personas, los publicanos, los pecadores, estaban las personas aquellas que también fueron salvadas por nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona que llegó, la mujer que llegó y tocó su manto, acuérdense bien, hermanos, que nosotros de todo, ahí había una gran multitud, ahí había pecadores, ahí había de todo, ¿verdad? Pero el Señor tiene misericordia, porque nosotros en el corazón de Jesús todos cabemos, todos cabían en aquel tiempo y hoy también todos cabemos en su corazón. El Señor lo único que quiere es que nosotros lo sigamos a Él, que le entreguemos todo lo que nosotros tenemos para dárselo al Señor. Amén. Y dice el 30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando huyeron de Jesús,
que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente, dice, les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Podemos ver que estas dos personas clamaron al Señor. Ellos clamaron. Ellos entregaron, ellos tuvieron la fe que el Señor iba a hacer la voluntad cuando ellos clamaran. Ahora se imagina usted cuánta gente aquí en Nashville, en todo Tennessee, en todos los Estados Unidos, en cuanto el mundo, cuánto el Señor no lo va a dar a nosotros. No, Él se detiene, dice la palabra. ¿A qué se detiene? A que nosotros, cuando clamamos y le clamamos de corazón al Señor, Él escucha nuestras oraciones. Y la gente, acuérdese bien, en el 31 dice: y la gente les reprendió para que callasen. Hoy en día hay tanta gente, hay tantas religiones, hay tantas sectas que quieren callarlos a nosotros, ¿verdad? Solo falta que nosotros no los vamos a dejar, porque nosotros estamos siendo guiados por el Señor. Él dejó el Espíritu Santo para que nosotros confiáramos en Él, y Él siempre va a estar con nosotros, con cada uno de nosotros. La gente, cuando nosotros salimos a evangelizar, hay ocasiones que la gente trata la manera de hasta de no recibir un tratado, ¿verdad? Pero nosotros estamos cumpliendo con la gran comisión de ir y predicar el evangelio. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Aunque la gente esté ahí diciendo que, bueno, hay los van a querer reprender, van a querer hacer muchas cosas, van a decir que callemos, que no, A o B razón, ellos siempre van a querer cortar la bendición que nosotros le vamos a llevar también a otras personas que aún no han escuchado del Señor. Pero acuérdese bien, hermano, que todos nosotros hemos sido elegidos, somos un pueblo, un linaje escogido por el Señor. Cada uno de nosotros tenemos la facultad en este país de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos esa gran oportunidad. Nosotros hoy en día podemos ir, podemos llegar, podemos sentarnos a cualquier parte y le hablamos a cualquier persona. Hay gente que no pueden, hermanos, ¿verdad? Pero la gente siempre va a querer que nosotros callemos. Pero estos dos ciegos, ¿qué dice la palabra? Gritaron más duro para que el Señor les escuchara. El Señor ya sabía que ellos le estaban hablando, que le dijo: Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y la gente: cállate, cállate, a ti no te va a escuchar. A ti no te va a escuchar. Sos un ciego, no te va a escuchar. O no le va a poner atención. Pero en el corazón de Jesús todos cabemos. No importa, moreno, no importa de qué religión, de qué raza usted venga, o de qué país. En el corazón de Jesús todos cabemos. Es lo que nos dice la palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque el Señor dice: tiene misericordia para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos clamándole al Señor, ¿qué es lo que el Señor hace? Él escucha y Él se detiene a escuchar el clamor de un pueblo, de una ciudad. Él escucha. Lo podemos ver en el versículo 32. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué querés que haga? Eso a cada uno de nosotros, el Señor los escucha. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Y qué le respondieron ellos? ¿Perdón? Que sean abiertos vuestros ojos. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Que sean abiertos nuestros ojos. Le estoy hablando, ojos espirituales. Que nosotros, si sabemos que vamos a ir por un camino que los va a llevar a desviarlos del enfoque
de la dirección que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, nosotros tenemos que empezar a gritarle, a clamarle: Señor, ten misericordia de nosotros. Lo hizo con dos. ¿Cómo no lo va a hacer con el pueblo? ¿Cómo no lo va a hacer con Nashville? ¿Cómo no lo va a hacer con todos los Estados Unidos? Queremos un clamor, queremos un avivamiento. Dios lo va a dar. Dios va a darnos ese avivamiento. Aquí en Maranata, Dios lo va a dar. Dios va a empezar a bautizar. En el nombre de Jesús declaramos que eso así va a ser. Amén. Amén, bendito Dios. Gloria al Señor. Entonces en el 34 dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la luz, la vista, y le siguieron. Y le siguieron, hermano. Nosotros, Dios ya nos dio la puerta, nosotros ya tenemos la entrada al trono de la gracia para con cada uno. Pero ¿qué tenemos que hacer hoy? Sigámosle, seámosle fiel al Señor. Cada paso que nosotros demos, cada mañana cuando nosotros nos levantamos, hay que darle gloria, hay que darle la honra al Señor, al único que tiene el poder en cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Les voy a pedir, hermano, que vayamos al libro de Lucas, porque no termina allí, hermanos. No termina allí. Cuando estas personas se ponen a clamar, se ponen a decir: Señor, el Señor escucha a cada uno de nosotros. Él escucha nuestro clamor, y Él escucha y Él se detiene. Amén. Amén. Si nos ponemos nosotros, vamos en Lucas 10. Amén. Gloria al Señor. Amén. En el versículo 1 dice, capítulo 10, 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Amén. 10, Lucas 10, 1. Gloria a Dios. Oiga bien. Entre estas personas. Sí, Lucas 10. Entre estas personas dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Ya había designado a 70, o quién sabe a cuántos más, ¿verdad? Entre la multitud. Óigame bien, entre estas personas, entre estos 70, el Señor designó a aquellos que habían sido ya los ciegos, los que no podían ver. A esos designó Él y les dijo: vengan, vayan a la calle. Si nos ponemos a analizar aquí este capítulo, en este versículo, quienes envió, dice, de dos en dos, delante de Él a toda ciudad, lugar donde Él había de ir. Él los envió y les dijo: vayan, prediquen, lleven el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. Amén. También nosotros, Dios nos ha enviado a que llevemos la misma palabra que a ellos les dio, les asignó. Esa fue una asignación que ellos les dijo: vayan donde yo tenga que ir. Ellos sabían, Él sabía que cuando los envió, Él iba a estar con ellos. Él no los iba a dejar, Él no los iba a desamparar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que ellos iban a dejar, a llevar a toda criatura. Amén. A quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad, lugar donde Él tenía que ir. Y les dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor le estaba diciendo: vengan y vayan. Hay mucha necesidad. Hay mucha gente que se está muriendo sin fe, sin esperanza. Pero el Señor le dice en el siguiente versículo, gloria al Señor: yo los envío, dice, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Lo vamos a detener ahí, hermano. Oiga bien, el Señor los envía